Floricanto.digital presenta. Hola queridos amigos, el Evangelio nos habla acerca de Jesucristo, buen pastor, que es aquel que llama a sus ovejas y que sus ovejas reconocen su voz, lo siguen, es aquel que entra por la puerta y lleva a las ovejas para que se alimenten en los grandes pastos, y él es el que va al frente y sus ovejas lo van siguiendo. Pero también habla del ladrón que no entra por la puerta, que trata de brincar la cerca, que trata de hacer perder a las ovejas y que las ovejas no reconocen su voz. ¿Qué nos dice esto? Es importante que cada uno de nosotros reconozcamos la voz del verdadero pastor y rechacemos la voz de quien no es el verdadero pastor. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros ir teniendo claridad acerca de cuál es la voz del verdadero pastor? Pues es importante tener claro cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Y nuestra fe tiene dos grandes fundamentos. Uno es la Sagrada Escritura y el segundo es la Sagrada Tradición. Son los dos fundamentos de la fe, la Escritura y la tradición. Y voy a explicar cada uno de ellos. Pero primero quisiera hablar acerca del ladrón, el que no es el pastor, que muchas veces engaña. ¿Y cuáles son las formas en las cuales se engaña el que es el ladrón? Muchas veces sí, habla de Dios, habla de Jesucristo, pero su intención no es el bien de las ovejas. Podemos ver que muchas personas que se dedican quizás a la superstición, a la brujería, a la hechicería, hablan de Dios, hablan de Cristo. Y hay gente que podría pensar, pues como habla de Dios es algo bueno, pero cuidado. Todo aquello que está fuera de la doctrina, todo aquello que está fuera de la fe, no es la voz del pastor y tenemos que saber reconocerlo. Otra de las formas en las cuales aquel que no es el pastor, aquel que es el ladrón, busca engañar es, por ejemplo, el uso de las Sagradas Escrituras. Sí, se usa las Sagradas Escrituras, pero se usa de manera sesgada, es decir, toman solo una parte, una cita, la descontextualizan, la sacan del resto de las citas. Y con esto tratan de engañar, tratan de alejar de la doctrina. Voy a poner un ejemplo. Es constante, sobre todo en redes sociales, el reclamo que nos hacen a los católicos, el reclamo que nos hacen a los sacerdotes, en que nos dicen: no te harás imagen de absolutamente nada, de que hay en el cielo y nada que hay en la tierra. Y con eso buscan criticarnos de idólatras y decir que nosotros adoramos a los santos porque tenemos imágenes. Pero aquí hay un ejemplo de cuando una cita del Evangelio se saca de contexto. ¿Por qué? Si prohibiera la Biblia absolutamente las imágenes, entonces ¿por qué Dios le pide a Moisés que ponga querubines en el Arca de la Alianza? O porque también Dios pide que se pongan querubines en el templo que está dedicado a él. O porque manda a Moisés a hacer una imagen de una serpiente que la ponga en alto y que aquel que la vea quedará salvado de la picadura de las serpientes. La cuestión es que cuando está prohibiendo el uso de imágenes, está hablando de idolatría. Se están comiendo quienes quieren hacer eso, se comen en el versículo anterior que dice que no cometerás idolatría, no serás idólatra, no adorarás a otros dioses. Y entonces es cuando dice: no te harás imagen alguno de nada que hay en la tierra ni nada que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque la costumbre era efectivamente hacerse imagen de algo del cielo, algo de la tierra y adorarlo como Dios. Lo vemos con el becerro de oro. Eso es lo que prohíbe Dios, la idolatría. Y los católicos no somos idólatras. Nosotros vemos en la imagen una realidad que está más allá. Tenemos presentes una realidad visible que nos remite a una realidad invisible. Por eso cuando Jesús remite a la serpiente, dice: así como la serpiente fue alzada para que la vieran y se salvaran, Cristo tiene que ser alzado para verlo, es decir, ver su imagen y salvarnos. En la imagen vemos a Cristo. En la imagen nos remite a la realidad divina de Cristo. Y así como eso, hay muchas veces engaños en cuanto a usar la Sagrada Escritura de manera inadecuada. Por eso es importante tener una guía para que nosotros podamos interpretar la Biblia de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué se han dado tantas divisiones, tanto los que se han separado de la iglesia, como dentro de las mismas sectas se dan más y más y más divisiones? Por eso es que son miles y miles y miles de divisiones, porque cada quien interpreta la Biblia a su antojo y va haciendo su división. Pero necesitamos una institución que nos ayude a interpretar la Biblia de manera adecuada, y para eso está el magisterio. ¿Qué quiere decir? Que es el Papa que
como pastor nos enseña a interpretar la Biblia de manera adecuada. ¿Y cuál es el fundamento de su autoridad? Dios mismo se lo dio a Pedro y le dio el poder de atar y desatar. Y también lo dio a los apóstoles. Entonces, el magisterio, lo que nos enseña el Papa, cuando habla cuestiones de fe, verdaderamente nos ayuda a interpretar la Sagrada Escritura de manera adecuada y tenemos que alimentarnos de ella. También otro de los fundamentos que tenemos para nuestra fe es la Sagrada Tradición con mayúscula. ¿Y cuál es el fundamento de esta? La misma Escritura dice que Jesucristo enseñó muchas otras cosas, pero que no están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir que Jesucristo dejó enseñanzas a sus apóstoles? Y los apóstoles las transmitieron. Y algunos santos, los primeros santos, escribieron esas enseñanzas de los apóstoles. Estos primeros santos que escribieron estas enseñanzas de los apóstoles los conocemos como los padres de la iglesia. ¿Dónde encontramos la tradición? En la liturgia, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, que es la celebración eucarística, en los sacramentos, pero también en la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Y bueno, ¿dónde podemos nosotros encontrar la doctrina de la iglesia? Pues la iglesia ha dejado muchos documentos que pueden ayudarnos para esto. Tenemos, por ejemplo, antes de estos documentos tenemos el credo, que es el fundamento de nuestra fe. Nos dice en qué creemos. ¿En qué cree un católico? En lo que dice el credo. Pero también, además de las encíclicas, todo lo que han dejado, los concilios a lo largo de la historia como doctrina que nos muestra en qué creemos los católicos, hay unos documentos que yo quiero recomendarles para ir conociendo su fe. El primero de ellos es el Catecismo de la Iglesia Católica. Este está un poquito maltratado, se ha usado mucho. Sí, está muy choncho, es un libro que recomiendo para consulta. Podrían decir, padre, está muy grande, ¿qué puedo hacer? Bueno, no te preocupes, está el compendio. Viene a manera de preguntas y respuestas, no está tan choncho, puede ser más accesible para que conozcas tu fe, para que conozcas la doctrina. Padre, pero está muy elevado, no te preocupes, está el Yucat, más delgado, en lenguaje hecho para jóvenes, y si se fijan en la parte de abajo hay un monito que se va moviendo, entonces para que si se están aburriendo de leerlo, pues puedan entretenerse un ratito. Es la doctrina que ha buscado ser digerible, pero también tenemos la doctrina social de la Iglesia, compendio de doctrina social de la Iglesia, nos dice cómo vivir en sociedad desde la fe. Sí, está también un poquito choncho. Padre, entonces ¿qué hago si no puedo leer tanto? Acaban de sacar el DocCat, ¿qué hacer? Ya no está tan choncho y es con un lenguaje más accesible. Queridos hermanos, hay que conocer la doctrina. ¿Por qué? Tenemos que conocer nuestra iglesia. Es interesante que las críticas que normalmente hacen a la iglesia no se fundamentan en la doctrina, o critican desde lo que ya les decía de la Biblia sesgada, o critican la actitud de los católicos porque a veces no somos buen testimonio. ¿Cuánta gente nos dice, yo me salí de la iglesia por lo que vi que hizo un padrecito, o me salí de la iglesia porque son unos hipócritas, etcétera, etcétera? Salirse de la iglesia así es como decir, yo no vuelvo a jugar fútbol porque Maradona se drogaba, o porque Cristiano Ronaldo es un payaso, etcétera, etcétera. Es absurdo. El fútbol, para el que le guste, es algo bueno y no va a dejarlo porque otros dan mal testimonio. Pero vean, ¿qué tanto los que critican a la iglesia conocen la doctrina y critican la doctrina? Normalmente no la conocen. ¿Y qué es lo interesante? ¿Cuántos dejaron la iglesia sin conocerla? ¿Cuántos dejaron algo desconocido? ¿Cuántos dejaron sin conocer verdaderamente lo que estaban abandonando y el regalo tan grande? Queridos hermanos, hay que saber reconocer la voz del pastor. Hay que reconocer lo que Cristo nos dice. Hay que reconocer su voz en la Sagrada Escritura, bien interpretada, en la guía del magisterio y en la tradición, en la doctrina que nos dice cómo debemos salvarnos. Pues queridos hermanos, todos estos son pequeñas ayudas que pueden orientarnos a entrar por la puerta del pastor, por la puerta de la vida eterna. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey! Florica.